Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 10. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. La envió por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena voluntad para haceros volver a este lugar. Padre nuestro que estás en el cielo y también en el corazón de cada uno de tus hijos y aquí en nuestro medio, pedimos tu bendición a tu palabra y a nuestros corazones. Aplícala, por favor, en una forma correcta, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día muy interesante. Esta semana es interesante porque le estamos dando punto final al año 2014. Y vamos a encontrar que mucha gente está haciendo preparativos para ver cómo encaran el nuevo año 2015. Y se habla de resoluciones, cada año tenemos la misma historia. Pero la pregunta es, en realidad, ¿cómo nos estamos preparando para el próximo ciclo? Porque estamos a un par de días de darle cierre al 2014 y abrir la puerta del 2015. Entonces, ¿cómo nos estamos proyectando nosotros para el próximo año? No solamente como personas, sino también como familia, como estudiantes, como iglesia. ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestros anhelos en el próximo año? Y quizás al repasar cómo nos manejamos en el 2014, aunque al principio de año habíamos hecho algunas proyecciones, tal vez decimos, bueno, no llegué, no di la pauta. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora entonces para ver si logramos los objetivos que nos hemos impuesto tal vez a principios de este año que está terminando? Vamos a tratar de trabajar en eso. Ahora, fíjense qué interesante. Este es un pasaje tremendo. Vamos a tratar de pintar un poco el escenario para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo acá, especialmente en este capítulo. Obviamente por los versos de introducción, versos 1 y 12, se nos habla de la deportación, entienden ese término, ¿no? El transportar todo el contingente de gente que vivía en Judá, en Jerusalén, y están siendo llevados cautivos a Babilonia de manos del rey que, por supuesto, había conquistado no solamente esta región, sino el mundo conocido. Había sido un gran problema en ese entonces, la potencia mundial. Y esto sucedió
Más o menos, para que se den una idea, en el año 597 antes de Cristo. Estamos hablando de 6 siglos más o menos antes del nacimiento del Señor. Miles de personas habían sido removidas de su terruño, de la tranquilidad de todos los días, y formaban estas personas, especialmente el mejor estrato de la sociedad, la nata. Entre ellos iban los funcionarios públicos, ahí se habla del rey y de la reina, había personas que trabajaban también con él, se transportaban también los ingenieros, los intelectuales, el clero, la gente que le era la savia de la nación, lo que mantenía la economía, la política, la institución en aquel entonces. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había asumido la costumbre de llevarse de cada pueblo que había conquistado la mejor gente. Ahora, cuidado, cuando digo la mejor gente me refiero a los preparados, no quiero decir de que los potentados eran mejores que la gente pobre. Eso es un factor social que obviamente no tiene que subirnos a la cabeza. Cuando digo mejor gente, es decir, la gente que estaba preparada para poder contribuir al desarrollo eficiente y normal de una sociedad dada. En este caso, entonces, este hombre lo que hacía era transportar toda la gente, digamos, que pudiese contribuir a un desarrollo más rápido, más certero del país de Babilonia, la misma ciudad. Es decir, que esta gente, sus arquitectos, sus intelectuales, pudiesen de alguna forma embellecer la ciudad de Babilonia y sus alrededores. Y tal es así que se nos habla que entre este contingente iban aquel famoso Daniel y sus compañeros, que marcan un hito en la época de aquel entonces, con sus proezas extraordinarias que están registradas o plasmadas en el mismo libro del autor Daniel. Ustedes después en casa pueden leer y corroborar esto. Entonces, Daniel, entre ellos, logró escalar en Babilonia en importantes puestos públicos. Y esto era porque había una política de inclusión por parte del rey Nabucodonosor, y que luego más o menos imitaron un poco los demás que vinieron. Nabucodonosor después murió y siguieron otros gobiernos, y Daniel continuó, atravesó las barreras de los imperios y pudo establecerse allí y desarrollar sus talentos, sus dones para la gobernación. Ahora, lo interesante es que los judíos en realidad no iban como esclavos a Babilonia, sino que iban como exiliados, pero ahora para rehacer sus vidas, para que ellos prosperen, para que se establezcan en ese lugar y vuelvan a reestructurarse. Y tal es así que fíjense en ustedes, por ejemplo, insisto, Daniel, que llegó a levantar cabeza en Babilonia. Noten que en el versículo 7 nos da la pauta cuando dice, verso 6, o verso 5, dice, edificad casas, habitadlas, plantar huertos, comed de fruto de ellos. Verso 6, cásense, y verso 7, procurad la paz de la ciudad. Todo esto entonces mira a establecerse y a que de alguna forma rija un tipo de conducta social entre ellos que iba a prepararlos para el futuro. Es decir, iba a establecer el bienestar temporal de la nación en esta región extraña, pero que los estaba equipando para lo que Dios tenía planeado para después. Vayan tomando nota de esto, porque es importante para poder ver por qué Jeremías, o la interpretación bíblica, ¿no es cierto?, nos entrega esta hermosa historia. Ahora es interesante porque usualmente se hace responsable a los hombres de los hechos de la historia. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer responsable a Israel en cierto punto como causante de esta debacle que se estaba dando. Es triste que tenían su tierra y sus casas, sus negocios, y ahora por haber desobedecido a Dios están siendo extraídos de ese lugar, de ese contexto, y son llevados a un territorio extraño y que van a estar regidos por un pueblo que ni siquiera tenía nada que ver con Dios. El rey Nabucodonosor no era un creyente,
en las cosas del Dios de Israel, excepto después una situación que tuvo con una experiencia que ahora no vamos a elaborar, no nos va a sacar de tema. Y en un sentido podríamos hacer también responsable, no solo a Israel por su falta y por ser exiliados, pero podemos ver a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como el responsable o el autor, ¿no es cierto?, del transporte de Israel, o en este caso de Judá. La tribu del norte fue llevada a Asiria unos años antes, pero ahora estamos específicamente hablando de Judá. Fueron llevados a Babilonia. Así que, en un sentido, desde una perspectiva humana, podemos observar que todos los protagonistas de lo que está sucediendo acá son los hombres. Ellos son los artistas de la escena, pero también son los autores y los productores de todo lo que está pasando. Vuelvo a repetir, cuidado, el énfasis está en esto, desde una perspectiva humana. Pero lo que tenemos en la Escritura es que se nos extrae de esa perspectiva humana. Se nos saca de el punto de visión del hombre y cómo contempla la historia y los hechos en ella. Y lo que hace es levantarnos en una plataforma superior. La Escritura lo que hace es llevarnos a las alturas de los ojos divinos. Y lo que hace entonces es ayudarnos a mirar no como mira el hombre abajo, sino como mira Dios los eventos de la historia. Y si bien es cierto que desde la perspectiva humana vemos a un Israel responsable por este exilio, por su pecado, y vemos a Nabucodonosor como el agente que es el promotor de este exilio, cuando vamos a la perspectiva bíblica o a la vista divina, nos damos cuenta que ninguno de ellos son los protagonistas principales, sino que es Dios. Es decir, que es Dios el agente, es Dios el promotor de lo que está sucediendo. Fíjate otra vez lo que dice el versículo 4 para probar la tesis. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Toma nota de eso, Yo, Dios, el que estoy dando esta revelación, hice transportar a esta gente de un lugar, del punto A al punto B. ¿Por qué es esto importante? Y bueno, porque esto en un sentido pone en jaque la idea, yo llamaría un poco filosófica, de algunas bandas de pensamiento en donde se acentúa el libre albedrío como el causante o promotor de las cosas en esta historia. Es decir, que el hombre es totalmente independiente de una fuerza ajena a él, o de un intelecto, o de un soberano, que es el que está de alguna manera moviendo las piezas en el tablero de ajedrez de la historia. Es decir, que el que mueve las piezas es el hombre, mediante actos volitivos. Bueno, así es como vemos los hombres las cosas. Pero cuando la Escritura nos levanta de esa esfera y nos pone en la platea de donde Dios manifiesta las cosas, nos damos cuenta que en realidad no es la voluntad del hombre la que rige la historia, sino la voluntad de uno que está por encima de él. Y en este caso vemos que es Dios, el Señor y soberano de la historia. Esto yo creo que ha generado y todavía sigue generando mucha controversia. Hay gente que no le cae bien esto, pero bueno, a fin de cuentas esto es lo que nos dice la Escritura. Y fíjense que hay otros pasajes bíblicos que abordan el mismo tema. Voy a leer un par de ellos. Obviamente no tenemos tiempo para hacer todo un estudio acerca de este tema. Pero ustedes en casa después pueden agarrar una Biblia, agárrense una concordancia y empiecen a analizar este tema. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 44, verso 20, yo se los leo, ¿no? Para no estar moviéndolos de un lugar para el otro. En el verso 24, en la primera parte dice, así dice Jehová. Verso 28, dice de Ciro, que es el rey que va a venir después de Nabucodonosor, es otro imperio, es otra nación que va a conquistar eventualmente a esta que menciona Jeremías. Dice de Ciro, Dios es mi pastor. Esta es su vara, es su instrumento. Dice, y cumplirá ese Ciro todo lo que yo quiero, dice Dios. Atenti con eso,
lo que yo quiero. Si hubiésemos tenido la oportunidad de sentarnos delante de Ciro y le preguntásemos, Ciro, ¿qué cosas hiciste tú en tu magistratura? Bueno, todo lo que a mí se me antojó. Bueno, pero acá Dios dice que cumplirá todo lo que Dios quiere. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Ahora, claro, para nosotros esto es historia, no le damos mucha importancia, pero tenemos que entender el contexto en el que mucha gente estaba totalmente en contra del retorno del pueblo a Jerusalén y que reconstruyan no solamente la ciudad, sino el templo sagrado, que era la identidad nacional del pueblo en ese entonces. Y ante toda esta negación, todas estas fuerzas opuestas a este proyecto, Ciro se levanta y dice, vamos a construir. ¿Y qué fue lo que pasó acá? ¿Fue voluntad de Ciro? No, dice, Dios era el que estaba moviendo los violines en este asunto. Si nos vamos a el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18, dice, cuando se trataba del sacrificio, muchos pensaban, bueno, estaba en las manos de los romanos, pobre hombre, está frito. Y Jesús dijo, nadie me quita la vida, nadie. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si hubiésemos tenido la oportunidad de sentarnos delante de los agentes o los protagonistas durante todo el proceso, desde aquellos que arrestan a Jesús, luego el juicio injusto que se lleva a cabo, todos los que lo golpeaban y se burlaban de él, hasta quienes clavaban los clavos y levantaban el poste, y por supuesto los que hacían burla alrededor, y pudiésemos haber entrevistado a cada uno de ellos diciendo, ¿tú de dónde sale esta inclinación a hacer esto? Bueno, de mi voluntad, es mi decisión. Si alguien le hubiese dicho, ¿sabes que lo que estás haciendo es simplemente cumpliendo la voluntad de Dios? Dios llevando a cabo la voluntad del hombre para oficiar sus planes soberanos de salvación. Ahora como creyentes nosotros lo entendemos, pero cuando lo miramos desde la perspectiva humana la gente no entiende esto. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Efesios, y hablando de los creyentes que recordemos de dónde venimos, nos dice en el capítulo 2, versos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros, los salvos, cuando estabais, es decir, ¿a qué nos explica? ¿Cuándo nos dio la vida? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando no conocían a Cristo, cuando estaban muertos. Luego se nos dio la vida. Pero cuando estábamos muertos, y esto es lo que me interesa que veamos, dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y entonces va a explicar a qué se refiere con esto en el mismo versículo. ¿Qué es eso de la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y me gusta porque dice, no dice todos ustedes, sino nosotros. Yo, Pablo, también estaba metido en ese asunto. Vale decir que era un judío, fariseo, un hombre bien clavado en la fe judía, pero sin embargo este hombre llegó a entender que a pesar de ser un hombre religioso y equivocadamente sincero, pero sincero de todas maneras, él se da cuenta de que él estaba perdido en delitos y pecados y que seguía la voluntad no de Pablo, no del clero instituido en el judaísmo, sino la voluntad o los propósitos de ese príncipe de la potestad del aire. Esta es una revelación tremenda, porque lo que hace es meterle un hachazo a ese concepto de que el libre albedrío es el que gobierna la vida de los hombres. No, mi querido, no, eso no es. Cuando miramos las Escrituras nos pone en cortocircuito. Y claro, filosóficamente muchos patalean con este asunto, pero ¿qué podemos hacer con la Escritura? ¿Te das cuenta? Desde un punto de vista humano vemos que nosotros somos los agentes y los protagonistas de los eventos de la historia, pero cuando se nos saca de ese ámbito y se nos sube a la presencia de Dios, nos damos cuenta que es Dios el campeón del ajedrez en esto. Él es el que mueve los eventos de la historia. Nosotros somos los protagonistas que llevan adelante sus propósitos y sus planes. Pónganse a pensar un poquito cómo encaja esto en los proyectos para el próximo año. Nos estamos sentando para hacer planes. Hablamos en casa, bueno, ¿cómo vamos a manejar el próximo año? ¿Qué vamos a hacer?
Se habla de resoluciones, algunos están anotándose en gimnasios para bajar de peso, para tener un poquito más de actividad física. Yo debería bajar un poco, ¿no? Y varios deberíamos hacer lo mismo. Bueno, está bien. Vamos a juntar plata para comprarnos un coche nuevo, una casa o irnos de vacaciones. Voy a vivir una vida más saludable, voy a hacer más caso al médico, voy a ir más seguido a la iglesia. Y, en fin, cada uno tiene sus proyectos, sus proyecciones. Pensando en el año anterior al exilio, o quizás podemos decir una semana antes o un mes antes del exilio, si le hubiésemos preguntado a Nabucodonosor, ¿qué piensas hacer? Les hubiese dicho, yo pienso deportar a Judá, acá a mi ciudad Babilonia. Ese era su proyecto, era la resolución que hubiese hecho Nabucodonosor, y sin duda la hizo. Yo he decidido conquistar, tomar control, agarrar a los pueblos que conquisto y moverlos a mi antojo, para que de alguna manera establezcan, funden y embellezcan la soberanía de esta gran nación Babilonia. Pero sin embargo, cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta entonces que es Dios en realidad y no Nabucodonosor, según nos dice el capítulo 29, verso 4 de Jeremías, el que manejaba los hilos. Yo hice transportar a la gente. No fue Nabucodonosor. No fue el capitán de la guardia que estaba bajo su disposición y obedeciendo las órdenes. Nabuzaradán era el nombre de ese señor, nombres raros, pero que le dijo Nabucodonosor, me transportas a esta gente. Sino que es Dios el que está moviendo los vehículos humanos para llevar a cabo sus asuntos. Así que si alguien se hubiese presentado delante de Nabucodonosor y le hubiese dicho, o le hubiese hecho la pregunta, ¿quién crees tú que está al control de todo esto? ¿Qué creen ustedes que hubiese dicho? ¿Qué hubiese dicho Nabucodonosor si alguien le hubiese dicho, mira, ¿sabes una cosa? Tú no eres el que estás transportando a Israel. Esta no es tu decisión, esto es la decisión del Supremo. ¿Qué piensan ustedes que hubiese respondido Nabucodonosor? Bueno, hubiese respondido exactamente lo mismo que responde la gente hoy. No hay ninguna diferencia. A mí no me vengas con eso. Que Dios me está moviendo a mí y los acontecimientos de lo que voy a hacer el mes que viene o el año que viene, que Dios está moviendo los hilos para llevar a cabo sus planes. O sea que las decisiones que tomo no son mías, sino que son de alguien fuera de mí. Vamos, querido, no, eso yo no me la trago. Bueno, pero otra vez, eso es lo que nos dice la Escritura. Cae mal, obviamente, en el contexto social, en el contexto psicológico, en el contexto filosófico. La gente, esto no les cuadra, no les cae bien, pero en realidad eso es lo que nos dice la Escritura. Hermano querido, el cristiano no hace planes para el futuro. El cristiano lo que hace es averiguar cuáles son los planes de Dios para el futuro. Nos han bombardeado con una cantidad de ideas de que tenemos que planificar. Pero todo lo que tú planifiques ya está encarrilado en llevar a cabo los planes de Dios. Es inútil tratar de ver si podemos hacerle la gambeta a Dios. Que Dios dice, tú vas a ir por este lado para llevar a cabo mis planes. Y que nosotros digamos, mira Señor, tú está bien, tú me trazas esta avenida, pero ¿sabes qué? A mí esa ruta no me gusta, yo voy a agarrar por este lado. Y que entonces Dios diga, bueno, ¿qué va a hacer? Este pibe es un cabezón, yo no puedo hacer nada. Y me tengo que cruzar de brazo, mirando cómo la humanidad frustra sus planes. Eso es una barbaridad, es una aberración. Eso va totalmente en contra de lo que nos dicen las Escrituras. ¿Cómo Dios puede pronosticar algo o profetizar cuando sus planes, sus propósitos, que están hechos desde antes de la fundación del mundo, pueden ser frustrados por seres volitivos? Dios no puede pronosticar absolutamente nada. Con ese caso, agarra el libro de Apocalipsis y ¿sabes qué? Tíralo por la ventana, porque no tenemos ninguna garantía. En tal caso, la Biblia dice, a lo mejor Dios hará estas cosas, pero nunca podemos agarrar la palabra, así ha dicho Jehová. Viviríamos en una incertidumbre total. ¿Para qué orar si no tenemos ninguna esperanza de que las cosas pueden suceder? Ahora van a ver a dónde quiero llegar con esto.
Cuando nosotros oramos entonces para este nuevo ciclo, el cristiano debería decir: Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida en este año? ¿Cuál es tu resolución? No la mía. ¿Qué tienes preparado para hacer y qué papel desempeño yo en ese proyecto que otra vez no es los planes de Dios para el 2015? No, el año 2015 está dentro del plan de Dios de las edades. Vale decir que Dios no se está sentando hoy, o el 31 a la noche, o una semana antes, haciendo una lista de bucket list, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, a mí me gustaría, el 2015 yo creo que voy a hacer esto, voy a probar a atinar a hacer esto otro. Si funciona esto lo hago y si no lo dejo a un lado. Este otro no sé si lo voy a poder hacer porque si María, Jorge, la pelada, cara marcada, si ellos deciden hacer otra cosa, chao, me pincharon el globo, vamos a ver qué pasa, voy a esperar a ver qué deciden ellos. ¿Te das cuenta qué ridículo que es el asunto? Pero así pensamos en términos modernos cuando se trata de Dios. No, mi querido, Dios ya tiene todo el cuadro hecho. Desde antes de la creación del mundo ya está todo el panorama. Por eso es que cuando vamos a la Biblia, Dios nos dice, esto es lo que va a suceder, y lo hace con toda certeza, porque ya el plan está hecho. Entonces, cuando entramos al 2015, no es que estamos construyendo, no, ya está construido. Simplemente tenemos que entrar en los rieles de eso que viene por delante. Esa es la seguridad del creyente a diferencia del hombre de afuera. Sabemos para dónde vamos. No vamos diciendo, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo. Y lo que va a pasar es que si partes de este mundo vas al cielo. Si no partes de este mundo vas a seguir trabajando en las cosas del Señor, usando por Él. Eventualmente vas a ir al cielo. La historia ya la tenemos escrita. Ya sabemos lo que va a suceder con cada uno de nosotros y con el pueblo de Dios. Esa es, o debería ser, tal vez, la única y verdadera resolución de todo creyente y de la iglesia entera de Cristo. Para este año que comienza. No podemos, entiende bien esto, hermano, nosotros ni nadie puede frustrar los planes y propósitos de Dios que ya están trazados. ¿Te imaginas que si los seres volitivos, los seres pensantes pueden frustrar mediante su voluntad los planes de Dios, el estrago que haría el diablo y sus secuaces en este mundo? Los líos que se armarían si los demonios del Averno pudiesen tomar decisiones, y Dios tiene que mirar, porque son seres volitivos, pensantes, personalidades que están sueltas, y Dios tiene que mirar y decir, bueno, yo les he dado libre albedrío a los seres que he creado y pueden hacer lo que se les antoja. Estamos todos sonados. Imagínense el lío que hubiese hecho Adolfo Hitler, Saddam Hussein y todos los locos Bin Laden y todos los locos que andan por ahí. Ahora bien, el verso 1 nos habla de que este capítulo se trata de una carta que ha enviado Jeremías, tomen nota, al pueblo. ¿Lo ven eso? Versículo 1. Miren sus Biblias, ¿eh? Estas son las palabras de la carta que el profeta envió. Y la mandó, nos dice el versículo 3, por mano de este señor llamado Elasa, y se nos da la descendencia de este señor. Se menciona en el verso 3 a un tal Jeconías, que había sido el rey legítimo de Israel con la reina, que son deportados por un tal Sedequías, mencionado en el verso 3, que es el rey marioneta que había puesto Nabucodonosor en Jerusalén. Así que Sedequías es un títere, es un monigote, es el hombre que va a reemplazar al rey legítimo, a Jeconías, que va a ser enviado, está siendo exiliado a Babilonia. Y se llevan toda la gente, digamos, de peso, y Sedequías va a terminar gobernando sobre los pobres, la gente inculta y, en fin, toda la plataforma más baja de la sociedad en aquel entonces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jeremías envía la carta? ¿Cuál es el propósito de Jeremías cuando se sienta y envía esta carta a los expatriados, a esta gente que va en exilio? Y bueno, para eso tenemos que arrancar un poquito de más atrás. Quizás podemos ir hasta el capítulo 26, diría yo, y denle vuelta una página a la Biblia, y vamos a mirar un poquito qué es lo que está pasando en ese lugar, ¿no es cierto? Si es que realmente estamos interesados en interpretar como corresponde el mensaje de la carta de Jeremías. Porque
si agarramos el contexto, la carta fuera de su contexto, y bueno, podemos sacar cualquier conclusión, pero para dar y acertar, ¿no es cierto?, en lo que este hombre está tratando de decir al pueblo y por extensión a todos nosotros, tenemos que mirar qué es lo que está pasando acá. Por eso les digo que tenemos que ir un poco más atrás. Y fíjense, en el capítulo 26, lo que tenemos es a Dios en un discurso, envía a Jeremías a protestar. Y le dice al pueblo: señores, si ustedes no obedecen a Dios, voy a asolar la nación. Esto es una síntesis. Versículo 2 dice: así ha dicho Jehová. Verso 4, les dirás, pues así ha dicho Jehová, si me oyeres para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros. Entonces, versículo 6, yo pondré, si no obedecen a la ley, dice: yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Yo estoy leyendo así, por supuesto, después en casa ustedes vayan y léanse en todo el capítulo, pero estoy tratando de subrayar, ¿no es cierto?, la idea que se plantea. Entonces tenemos a Dios apareciendo allí por medio de Jeremías y dice: señores, si ustedes no entran en línea, acá va a haber jaleo. Voy a dejar la ciudad hecho un desastre. Es decir, van a ir al exilio, que eventualmente pasó. Así que el capítulo 26 tenemos este asunto. Al pueblo no le cayó bien este anuncio de Jeremías, que por cierto no es Jeremías, sino Dios hablando a través de Jeremías. No le cayó bien, se ofendieron, les parecía ácido en el estómago de todo el mundo que escuchaba estas palabras. Versículo 9, hay unas preguntas así, pero al final dice: y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Síganme con la Biblia, porque esto no lo estoy inventando yo, está ahí. Otra vez, para acelerar, estoy saltando de leer todos los versículos, pero entonces ahí tenemos el asunto. El pueblo, cuando escuchó a Jeremías decir estas palabras, se irritaron, no les cayó bien lo que este señor les estaba diciendo. Entonces por poco lo terminan matando al pobre Jeremías, que de culpa no tiene nada, porque al fin y al cabo está obedeciendo lo que le dijo el Señor que haga. Y entonces Jeremías va a responder a las acusaciones y amenazas de esta gente que había recibido el mensaje. Y eso está en el verso 12 y 13. Dice: habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Esto no salió de mí, a mí no se me ocurrió este asunto. No es que yo me levanté a la mañana del catre con la idea de amargarles la vida a ustedes, de tratar de darles con un martillo en los sesos o en la conciencia para que cambien de conducta. Yo simplemente soy un instrumento. Acá el que me está enviando a decirles estas cosas es Dios, así que agárrensela con Él, no conmigo. Versículo 13 dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que habla, o ha hablado, mejor dicho, contra vosotros. ¿Vamos bien? Tenemos entonces a Jeremías desacreditando los falsos augurios o profecías de parte de esos pseudo profetas que estaban hablando y predicando ahí adentro de la nación. O sea que ellos creían, fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿no? Ellos creían que porque tenían el templo, Dios estaba con ellos. Habían prácticamente deificado el templo. Si tenemos el templo en pie, Dios está con nosotros, de acá no nos mueve absolutamente nada. Que Babilonia no va a conquistar Judá. Y en la eventualidad de que realmente Babilonia conquiste de alguna forma, la conquista va a ser corta. Y si somos exiliados, va a ser un exilio de aproximadamente 2 años. Dice el versículo 14, respuesta, otra vez los invito a que en casa lean todo, pero en el versículo 14 del capítulo 27 dice: no oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Sí, los profetas, cuando Jeremías decía: vamos a ir en cautiverio, se va a armar la de San Quintín, estos profetas de Dios decían: no, querido, Jeremías, pero ¿qué sabe el tipo este? No va a suceder ningún tipo de cautiverio, quédense tranquilos. Dios dice: ellos os profetizan mentiras. Bueno, cuando vamos al capítulo 28, notamos que se nos hace una síntesis de la profecía falsa de estos individuos.
tenemos a un tal Ananías, que es el que profetiza estas barbaridades, junto con otros secuaces que estaban con él. Y fíjense, por ejemplo, en los versos 2 al 4, que tenemos la falsa profecía de ese Ananías. Dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mire cómo es el nombre de Dios, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, que era el rey legítimo, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Eso es lo que profetizaba Ananías, este falso profeta. Ahora, en el capítulo 29, versículo 14, ¿qué dice? Versículo 10, dice: porque dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Qué decía Ananías? 2 años. ¿Qué dice Dios a través de Jeremías? 70 años. Bueno, uno de los dos miente. Y Dios lo que está diciendo: no escuchen a Ananías. Cuidado con eso. Porque Él les está vendiendo castillos en el aire, una cortina de humo. Ustedes no van a disfrutar lo que este Señor les está profetizando. Cuando entramos en el capítulo 29, donde otra vez se nos habla de la deportación del pueblo, muchos de estos falsos profetas iban con ese contingente. Y entonces, al llegar a Babilonia, decían: muchachos, no se preocupen, cómanse en el asado ahí, tómense en unos mates, estaremos de turismo un par de años nada más, pero Dios nos va a llevar de nuevo a Jerusalén. No se preocupen, chicos, está todo bárbaro, Dios está con nosotros. Y es por eso que Jeremías entonces dice: a esta gente hay que informarla, y se sienta a escribir la carta. Y se la envía entonces a esa gente diciendo: muchachos, no escuchen a esa gente. Son grupos. Se están metiendo en un flor de lío. Ustedes no van a pasar 2 años como dice Ananías y sus secuaces. Ustedes se van a tener que tragar los 70 años que Dios ya tenía planeado como castigo y disciplina por haberle dado la espalda. Jeremías en su momento les dijo: peguen la vuelta, no se hagan los locos, arreglen las cosas con Dios. No lo escucharon, se ofendieron y terminaron en el exilio tal cual como Dios había determinado con ellos. Así que por eso es que entonces Jeremías le dice en los versos 8 y 9: así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. Déjame decirte una cosa. En la actualidad, esto ya pasó, estamos hablando de 2500 años. Pero hoy se levanta un montón de profetas y charlatanes que nos dicen, a todo lo que dice la Escritura, dicen: no, mi querido, tú búscate un buen trabajo, asiéntate en la tierra, la vamos a pasar, Dios te va a prosperar, todo va a ir bien, todo va a ir para adelante. Y están constantemente profetizando un montón de cosas. Y saben, si ustedes se toman el tiempo, esta semana estuve mirando algunas de las profecías que están tirando hoy, y cómo no se han cumplido. Hay una cantidad de televangelistas famosos, de nombre, de raya, de marca. Me gusta la expresión de David cuando dice: de huesos colorados. Huesos colorados. Defendidos a capa y espada por sus congregaciones. Y dicen: el Señor dice, y entonces se mandan unas tremendas profecías. Y cuando ustedes, si se toman el tiempito de investigar, ¿se cumplió lo que este hombre profetiza? La mayoría de las profecías no se cumplieron ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué prendes la televisión a escuchar a un mentiroso? Ahora, claro, para justificar esto dicen que algunas profecías no se cumplen porque hay un asunto de estadísticas. Es decir, que de 4 o 5 profecías se cumplen 3, así que las otras 2 que fallaron, bueno, hay que darle un poco de margen de errores. Vamos, querido, no seamos pusilánimes, no seamos ingenuos. No seas inocente.
abre los ojos y el oído al error. Acá lo que tenemos es gente que, al igual que hace 2500 años atrás, están diciendo un montón de pavadas y nosotros nos tiramos de cabeza a la piscina sin agua, tragándonos todo el grupo que nos venden estos señores. No escuches a falsos profetas que te prometen castillos en el aire, cortinas de humo. Escucha a tu Dios, que es el que habla la verdad, y toda la verdad y nada más que la verdad. La división del capítulo 29 va más o menos así, rápidamente para que se den una idea. Versos 1 y 2 tenemos la mención de la carta, quién es el emisario y los destinatarios de esa carta. Versículos 4 al 7, cómo han de conducirse, cómo tienen que vivir mientras estén los 70 años en Babilonia. Versos 8 y 9 tenemos una advertencia de no poner atención a los falsos predicadores del pueblo. Y tenemos en el verso 10 y verso 11 del capítulo el exilio como un tiempo de disciplina, un tiempo de preparación para un futuro mejor. ¿Cómo se debe conducir este pueblo en el exilio? Es decir, si ya este asunto está determinado, ¿qué hacemos ahora? Porque obviamente si Dios nos está exiliando, no el rey de Babilonia, ya está hecho el asunto, está cocinada las habas, ¿cómo hacemos ahora cuando estamos metidos en el lío? Y entonces Jeremías escribe diciendo, bueno, señores, ahora que ya ven que lo que dijo Dios se cumple y no hay vuelta que darle, ahora les va a dar una instrucción en la carta. No escuchen a los maestros falsos, sino que escuchen a Dios. Y Dios les va a decir a ustedes cómo tienen que conducirse mientras estén en el exilio. Y fíjense, por ejemplo, versos 5 y 6, que deben procurar prepararse para la vida futura. Noten que todo lo que nos dicen los versos 5 y 6, al final se centra en el término no disminuyáis. Ese es el propósito. Cásense, pongan casas, coman, abran negocios, establezcanse. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para que se hagan ricos? No, señor. El gol es no disminuyan, que haya una densidad demográfica creciente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Así que ustedes vayan allá y multiplíquense. ¿Por qué? Verso 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Agarran la onda entonces? ¿Por qué Dios los pone ahí a trabajar? Para que no se disminuyan. ¿Pero por qué? ¿Para que agarren y reemplacen a los babilonios en cuanto a densidad demográfica? No, señor, porque los voy a hacer volver. Mi propósito no es que se queden acá. Mi propósito es que los llevé por una razón, pero eventualmente ustedes tienen futuro. Hay un mañana para la nación. Por eso no cierren la puerta. Sigan adelante. Dios no ha terminado con su pueblo. Cuídense con esto, porque Dios siempre está mirando al futuro, no está mirando al pasado. El hombre tiene la manía de mirar al pasado. Y mira el pasado con nostalgia, con tristeza. Pero Dios lo que hace es mirar hacia adelante. Es el camino de la fe. El camino que nos traza, por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que mira hacia adelante, no el hombre que mira hacia atrás. Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y si miramos al pasado es para mirar la mano de Dios moviendo la historia, para aprender lecciones y no cometer los mismos errores del pasado, pero nuestra consigna está adelante, no atrás. Lo que está atrás ya pasó, no podemos deshacer o mover las manivelas del reloj. Ya está, se perdió. Si ganamos, fenómeno. Si perdimos, perdimos. Lo importante es, desde este punto para adelante, ¿qué puede hacer Dios para restaurar, para animar, para seguir adelante y en última instancia para ir de camino a la patria celestial? Ahora, cuando se trata de la iglesia, si hemos de aplicar algo de esto, lo que tenemos que hacer hoy es también de multiplicarnos. Acá se dice que se multipliquen. Hagan todo lo que hagan es para multiplicarse. Trabajen, siembren, todo lo que hace es para la multiplicación. La iglesia de hoy también está de paso.
Y nosotros tenemos que estar aquí no para echar raíces en el mundo, sino que hemos de trabajar, hemos de hacer todas las cosas en esta tierra mientras estemos para multiplicarnos el pueblo de Dios mediante la predicación, la evangelización. Ese es el propósito para el año 2015, 16, 17, hasta que el Señor vuelva. Pedro, por ejemplo, nos dice en el capítulo 2, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Te das cuenta que estamos de paso? Peregrinos. No somos de Babilonia, somos del cielo. Y nos dice que estamos en Babilonia. Permítame la ilustración acá. Babilonia, no estamos en Babilonia, estamos en Toronto, pero tomando la situación de Israel en aquel entonces, estamos de paso. Eventualmente Dios nos va a sacar de este lugar. Y nos dice, absteneos de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles en una manera buena. Por causa del Señor, agrega, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya los gobernadores como los enviados para castigo de los malhechores, etc. O sea que lo que nos dice Pedro es, muchachos, ustedes estamos todos de paso por acá, pero mientras estamos de paso, sométanse a las autoridades. Ubíquense. El apóstol Pablo va a mencionar eso también. Ahora lo vamos a mirar. Verso 7. Deben procurar, mientras estén allí, mientras se van desarrollando, la paz de la nación que los abriga. En otras palabras, no hagan lo que los profetas les aconsejan hacer. No se rebelen. Sométanse. Oren por las autoridades. En el capítulo 13 de la carta de Pablo enviada a los romanos, él nos dice, en los versículos 1 al 6, que se sometan a todas las autoridades porque no hay autoridad sino establecida por Dios. Y en el contexto habla de la autoridad pública, el que lleva la espada. No habla de la autoridad en la iglesia. Algunos han tratado de buscar en Romanos 13 una base para predicar de que hay que sujetarse a las autoridades de la iglesia. Pablo no está hablando de las autoridades de la iglesia, está hablando de la presencia de la iglesia en la sociedad. Y Pablo dice, señores, en Roma, aunque es una dictadura, es un gobierno que persiguió a los cristianos, hay por lo menos 11 persecuciones durante el periodo romano, bueno, o 12 tal vez. Tenemos entonces en este caso a Pablo diciendo, ustedes se someten. Dios tiene sus planes, Dios puso las autoridades, pero a Nerón puso, sí señor. Que Nerón no se sujetó a la voluntad de Dios, hacía estragos. Bueno, pero Dios es el que lo puso ahí. Incluso lo que Dios hizo estaba permitido y dirigido por la voluntad de Dios. Otra vez, tema que no voy a explayarme ahora porque nos va a llevar tiempo y nos va a sacar de tema. Si ustedes se van a primera de Timoteo, esto sí me gustaría que lo leamos juntos. Miren lo que le dice Pablo a este gran joven de Dios. Otra vez, un muchacho que había quedado para enseñar en la ciudad de Éfeso y había algunas cosas raras en la iglesia y le dice, exhorto ante todo, y noten que es una exhortación, un mandato, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Dios. ¿Se dan cuenta qué cosa más interesante? ¿Qué nos dice Pablo? ¿O qué le dice a Timoteo? Dice, mira, ¿sabes qué? Dile a la congregación que doble las rodillas y se pongan a orar por las autoridades. Y eran romanas. ¿Para qué? Bueno, para que vivan en paz, para que se tomen la piña colada y se vayan de vacaciones, no, para que puedan predicar a Cristo libremente y sin problemas. Hermano querido, cuando nosotros hoy oramos para que las cosas vayan bien en Canadá y en otras naciones del mundo, tenemos que hacerlo, no como dicen los falsos profetas hoy, para que nos hagamos plata, tengamos un helicóptero en el estacionamiento, tengamos una mansión con, qué sé yo, media docena de baños, que tengamos una casa quinta, no sé, en Miami o una cosa por el estilo. No. Esa no es la razón del por qué Dios dice que doblemos por la paz de las naciones. La paz es para que nosotros podamos, sin ningún tipo de restricciones, hacer conocer a los perdidos la salvación en Cristo Jesús y que podamos juntos, con esta gente que se entrega a Cristo, ser peregrinos
para ir a la patria que Dios tiene preparada para nosotros. Versos 8 y 9, debemos repudiar las falsas promesas. Y no me voy a explayar en esto porque ya hablamos de este asunto. Así como en los exiliados entre ellos había falsos profetas, hoy dentro de las iglesias hay falsos pastores y falsos profetas y falsos apóstoles. Y en definitiva, versos 10 y 11, debemos descansar en los tiempos y en los planes soberanos de Dios. Dice allí, por ejemplo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Punto. Y entre paréntesis, nota que allí la palabra no despierta en ellos, es despertada en ellos. No es que de repente escucharon a Jeremías, escucharon los buenos predicadores y dijeron, oh, yo ahora por fin me doy cuenta de que estoy equivocado, al fin entiendo la Biblia, entiendo lo que me predican, ahora me entrego a Dios y me voy otra vez para Jerusalén. No. Noten que no va a suceder hasta que Dios no despierte en ellos. Mira bien la exégesis. Otra vez, el libre albedrío va a parar a los caños con esto. Dios es el que mueve al rey de Babilonia, Dios es el que mueve al exilio y Dios es el que despierta los espíritus. Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fue Dios el que nos dio la vida a nosotros. Pablo dice también que Él es el que produce el querer y el hacer. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo vamos a mirar lo que nos dice la Escritura con una claridad transparente que no se... Y entonces nos dice allí en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, Dios ya tiene ideado qué es lo que quiere hacer con este pueblo. Ya está resuelto. Más allá de lo que estén planeando los hombres, Dios ya tiene todo el cuadro bien trazado. Así que el futuro no está en manos de nuestras resoluciones. Mañana no va a pasar lo que yo determino. Mañana va a pasar lo que Dios ha determinado, mucho antes inclusive que nosotros vengamos al mundo. Crea problemas y confusión y muchas preguntas que parecen no tener respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo mismo me quedo maravillado cuando contemplo esta doctrina en las Escrituras. Cuando acepté a Cristo como Salvador, me acuerdo que cuando el hombre que me presentó el Evangelio, yo escuchaba y dije, yo acepté a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que fui yo el agente o fue alguien el agente? Y si bien es cierto que alguien me habló de Cristo, era Dios el agente. Porque dice Pablo, yo estaba muerto, pero fue cuando operó el proceso de regeneración, Dios entonces produjo en mí la fe fue la que me llevó a la cruz, es ese medio a través del cual Dios me lleva a despertar y a creer en aquel que me dio la vida eterna. Y todo es la obra soberana de Dios. Así que atenti con este tema de las resoluciones, es lo que Dios ha resuelto donde nosotros tenemos que encajar. Y ahí es cuando nosotros vamos a vivir un cristianismo gozoso. Porque a veces andamos haciendo amargados, no encajamos en ningún lado, estamos frustrados, la vida cristiana es aburrida. Y bueno, porque estamos como Jonás. En fin, Jonás, Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo, Jonás, tengo planeado salvar a Nínive. Así que Jonás, yo quiero, tú vas a ir a Nínive. Y Jonás dijo, está loco. ¿Qué Nínive? Yo no los puedo ni ver a los ninivitas, los tengo atascados acá en el Górgoro. ¿Qué voy a ir a predicarle a esa gente? ¿Estás loco? Y no, tú vas a ir a Nínive. Y Jonás dijo, me dice que vaya a Dios me dice que vaya a Nínive. Y yo no voy a ir a Nínive. Y se tomó el barco, pegó la vuelta para otro lado y bueno, ¿dónde terminó? Terminó en Nínive. Fue a parar, en vez de tener un bote cómodo de madera, tuvo una ballena o qué sé yo qué pez, uno de estos monstruos de antaño que ya se extinguieron, qué sé yo, muchos dicen que es una ballena, yo pongo mis dudas de que haya sido una ballena en realidad, pero bueno, en definitiva era un pez, ¿no es cierto?, que dice, preparó Dios
De antemano lo hizo tragar por el pez, no lo digirió, porque imagínense con todos los jugos de adentro, los ácidos del estómago, Jonás no hubiese podido sobrevivir, pero salió vivito y coleando. Y cuando se abre lo vomita el gran pez, Jonás, ¿qué dijo? ¡Qué bárbaro! Estoy en las Filipinas. ¿Dónde estaba? En Nínive. En Nínive. Sí, no podemos frustrar los planes de Dios. Dejémonos de macana. Así que el cristiano que anda cabizbajo, sin esperanza, sin entusiasmo, es porque está resistiendo lo que ya está hecho. Simplemente abandona tu vida a los planes de Dios y vivirás un cristianismo próspero, feliz, contento, aunque pase las 1000 y unas como Pablo, que sufría, lo metían preso, flotaba en el medio del mar agarrado de un palo, en fin, y ahí estuvo el hombre y vivió contento, feliz, alegre de servir al Señor. Todos los seres humanos estamos en el exilio. Esta es mi reflexión final. Una vez disfrutábamos la comunión con Dios en el paraíso, en los representantes nuestros que eran Adán y Eva. Y el hombre desafortunadamente decidió, en lugar de ajustarse a la voluntad de Dios, escuchó la falsa voluntad de un diablo que pensaba, una serpiente que pensaba que hacía su voluntad, pero todo estaba siguiendo los planes de Dios. Escuchó la sugerencia, se resistió, y desde entonces el hombre, expulsado del Edén, vive enajenado de la gloria de Dios. Argumento de Pablo en Romanos 3, destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios, de en medio de toda esa raza humana exiliada en este mundo de pecado, escoge un remanente. De todos los hombres, escoge a un grupo, como lo hizo con Judá, que de toda esta gente, algunos quedaron en Babilonia, pero el remanente fue vuelto otra vez a Jerusalén. Y Dios los trajo a la patria, eventualmente cumpliendo sus planes. Y de la misma forma, hermano querido, tú y yo, todos nosotros y todo ser humano estamos exiliados en esta tierra, en este mundo, en esta realidad, en esta esfera de existencia, pero por un tiempo. Mientras estamos exiliados en este mundo, las Escrituras nos dicen, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que debemos trabajar, debemos casarnos, debemos ganarnos el pan y debemos hacer una cosa. Pero el propósito no es de quedarnos en el exilio. El propósito es reproducirnos como hijos de Dios para volver a la patria que Dios tiene preparada para nosotros, que no está en este mundo, está en el otro mundo, en la otra tierra. Ahora, ¿qué hacemos mientras estamos en este exilio momentáneo? Este exilio que desde esperanza, obviamente, bueno, acá tenemos en los versículos 12 y 13, que es lo que más o menos podemos aplicar las palabras de ese versículo a lo que más o menos podemos hacer mientras estamos en este mundo. 1, invocar a Dios en oración y ruegos. Versículo 12, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a vivir sosegadamente, en paz, para que podamos hacer la tarea. Verso 13, buscar a Dios de todo corazón. ¿Y qué va a suceder? Que Dios lo que va a hacer es orar y va a ser hallado cuando nosotros le busquemos constantemente, porque Dios no está lejos, Dios está ahí. Así como Dios no los dejó allá en Babilonia, sino que fue con ellos al exilio y estuvo con ellos, de la misma manera Dios está en este exilio, en este mundo con nosotros. Es la promesa del Señor: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es el que nos va a llevar de la mano a la patria celestial cuando se cumplan los planes, propósitos eternos de nuestro soberano Dios. Esa es o debería ser la consigna de todos nosotros para el año 2015. Quiera Dios, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, que en este nuevo ciclo puedas entender que no se pueden frustrar los planes de Dios, que ya están hechos, y que Dios tiene un plan para tu vida. Tú eres parte de ese plan supremo. Yo te ruego que te sometas a la soberanía de Dios y tendrás un año próspero. Que la paz y la gloria sea para nuestro soberano Dios en Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos y gracias por la salvación. Ayúdanos, por favor, aunque este es un tema
que para nosotros a veces es turbio, difícil de entender, porque tenemos muchas preguntas, se puede contemplar que tú eres el que estás en control, que a ti nada te agarra desapercibido. ¿Y qué seguridad nos da eso, Señor? Porque ya no tenemos que estar caminando en una cuerda balanceándonos en el abismo, sino que ahora vamos en piso firme, parados sobre la roca firme que es Cristo Jesús, sobre la doctrina de los apóstoles que no tambalea, sino que a pesar de los embates de otras ideas se mantiene firme. Y así se construye este pueblo tuyo, Señor, que se eleva hacia las glorias de la patria celestial que está preparada para nosotros. Agárranos de la mano, oh Señor, y llévanos en este derrotero a una vida de paz mientras tanto, pero hacia ese lugar. Haznos volver a tu presencia, Señor, en las glorias eternas. Gracias por este año que cerramos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a hacer tu obra y tu voluntad en el año que comienza, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.